Jesús López Almejo, analista internacional. Vamos a hablar de los resultados en segunda vuelta. Jesús, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Jaime, Carla, buenos días. Gracias por la invitación y pues listos para analizar lo que está pasando allá y acá. Gracias. Jesús, vi que has estado al tanto de todo lo que ha pasado acá en Ecuador en tus análisis que has estado haciendo en tu canal. Muy interesante, por cierto. Te felicito. ¿Qué lectura darle a todo esto acá ahora en Ecuador en directo? Pues un tremendo fraude grosero, engañabobos, y los metodólogos, los encuestadores, los pseudo analistas de los medios de comunicación y de algunas redes sociales, que yo entiendo que si viven en Ecuador tienen miedo de salir a decir las cosas como son, se engañan solos si de verdad con sus tecnicismos piensan que es posible lo que vimos que ocurrió entre la primera y la segunda vuelta. Es una patraña. Ahí les hicieron un fraude monumental del tamaño de Brasil. Ahí les hicieron un fraude en forma y fondo, cada vez más grosero. Esa es la primera hipótesis. Y después la segunda, el hecho de que ya no cuidan ni las formas. Es decir, anteriormente, Jaime, por lo menos se cuidaban las formas. De todas formas, se llegaba al fraude y con el resultado adverso al pueblo. Pero el hecho de que ya no cuiden las formas, el hecho de que ni siquiera las formas sean una especie de equilibrio, porque nos queda claro que las instituciones están cooptadas. Eso te habla de la agresividad con la que vienen para repartir el pastel para unos cuantos, con mayor agresividad, sin cuidar las formas. Te pones a pensar en la generalidad. Si en 18 meses, sin asambleístas, Daniel Noboa arrodilló a las Fuerzas Armadas, arrodilló a las policías o a la Policía Nacional, arrodilló a los ministerios en el gabinete, los estratégicos, el Ministerio del Interior, el de Seguridad, el de Relaciones Exteriores. Si arrodilló incluso a jueces, los cooptó, ya sea con dinero o con amenazas, y logró neutralizar a los periodistas más críticos históricamente, estos que te vienen a decir que el periodismo se ejerce para presionar el poder y después terminan comiendo de la mano del poder, pues imagínate lo que va a poder hacer en 4 años, en donde ya incluso logró incrementar su bancada de un partido político que compró, por cierto, de quien empezó con toda esta traición de despojo al pueblo, de Lenín Moreno. Y aquí va lo siguiente, o sea, mucha gente me dice, oye, pero tú, ¿por qué vienes y opinas y hablas? Porque esto ya lo vivimos en México. Esto ya lo vivimos en México de 1929, que se fundó el PRI, el pseudo partido de la Revolución Institucional, que en los 40 agarró fuerza porque se empezaron a crear sindicatos, confederaciones, ¿no? Federaciones, confederaciones, y se aplicó la política del garrote o la zanahoria. Garrotazo para el que se oponía y zanahoria como incentivo para el que apoyaba. Y sexenio tras sexenio, porque acá los periodos de gobierno son a 6 años, sin opción a reelegirse, porque eso sí es un legado de la Revolución Mexicana, el sufragio efectivo y la no reelección, pero te dan 6 años de periodo de gobierno. Y acá cada 6, nos acostumbraron incluso a que cada 6 años había devaluaciones, cada 6 años, a pesar de que era el mismo PRI gobernando, cada 6 años el gobernante saliente se llevaba hasta la cuchara y los tenedores del Palacio Nacional, porque todo era de plata. Cada 6 años la gente perdía su patrimonio, y cada 6 años, por más coraje que hubiera en las calles, nos terminaban diciendo, con el apoyo de los medios de comunicación, que había ganado nuevamente el candidato del PRI. Entonces, afortunadamente, la ambición cegó a la cúpula dirigente de los años 80. Alguien no quedó conforme alguna vez con el reparto de las candidaturas, porque se sabía que el que iba a candidatearse por el PRI iba a ser el presidente o el gobernador o el diputado o el congresista o el senador, dependiendo del cargo para el que optara. Entrar por el PRI era un 90% de posibilidades de que ganaras, aunque perdieras. Es decir, votaban los muertos, votaban en el padrón, votaban los migrantes, votaban los que todavía no nacían, y a eso le sumas el abstencionismo, porque luego venían campañas. A mí ya me tocó en los años 80, digo, ya tengo mis añitos, ya en el año 88 yo tenía 7 años,
pero ya estaba más o menos consciente porque afortunadamente tuve un padre y una madre que estaban bastante politizados. Mi papá más cargado a la derecha, mi mamá súper cargada a la izquierda, y entonces tenía los argumentos en la mesa y nos íbamos Para contrastar. Sí, a pegar calcomanías a las calles de un histórico llamado Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, el gran repartidor de la riqueza y de la tierra, y famoso también por haber expropiado petróleo mexicanos y la luz eléctrica, es decir, el famosísimo Lázaro Cárdenas de la reforma agraria, que se enfrentó dentro de México a los poderes fácticos y repartió el pastel de forma diferente, y después también se enfrentó a Estados Unidos y el Reino Unido con aquella gran expropiación petrolera en 1938. Bueno, su hijo Cuauhtémoc Cárdenas, que fue priista toda la vida, en el 88 no quedó conforme con el reparto de candidaturas, se sale del PRI, lo enfrenta con un grupo también de partidarios suyos al interior del PRI, y digamos que ahí empieza su descomposición. Pero mira, o sea, le hicieron un gran fraude. En el 88, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, a ver si te suena familiar, Jaime, claro, Carla. Claro Carlos Salinas sí. de Gortari era el niño bonito del momento, delgado, corría maratones. Su campaña fue basada en cómo hacía ejercicio, cómo salía a trotar a las calles con gente guapa alrededor, con gente bonita, con gente con mucho dinero. Presumía que hablaba inglés perfectamente, había estudiado en Harvard. El tipo venía de ser miembro de gabinete, tampoco tenía gran trayectoria política, pero su padre había sido secretario de gabinete, él también fue secretario de programación y presupuesto. Salía a hacer una campaña vibrante de vamos a darle al PRI viejo, o sea, como no había competencia en los partidos de enfrente, entonces contra el PRI viejo. Perdió la elección Carlos Salinas de Gortari, y cuando venía el conteo se cayó el sistema. El sistema se cayó porque eran la misma Cámara de Diputados del mismo partido PRI, el partido dominante, el partido hegemónico, el que terminaba por validar una elección o no. Entonces, cuando va Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, a las pocas horas se cae el sistema, y mañana, por la mañana, cuando ya aparecen las listas, aparece Carlos Salinas de Gortari, ya en primerísimo lugar, pero además, para que no quede dudas que ganó, no era un margen bastante abultado, no era 1 o 2% sobre Cuauhtémoc Cárdenas. Incluso cuando en los mítines, tú ibas a un mítin de Cuauhtémoc Cárdenas y faltaba plaza para que la gente, o sea, sobraba gente en las plazas, era impresionante, espectacular. Lo que pasó con Luisa más o menos acá, ¿no? En los cierres de campaña eran multitudinarios. Y mientras con Salinas de Gortari, el jovencito guapo que venía de Harvard, que hablaba inglés, que salía a correr maratones para hacer su campaña y que se codeaba con los grandes neoliberales del momento, había gente, y había lo que se conoce como los acarreados, la gente por la que van en autobuses, le dan su sándwich, le dan su juguito de naranja o su gaseosa, y usted aguántese aquí 3-4 horas. Cuando salían del evento les preguntaban, ¿a qué veniste? No sabemos. ¿De qué se trató? No sabemos. ¿Cuál es la principal propuesta de Carlos Salinas de Gortari? No sabemos. Y nos repitieron la fórmula del 94, Jaime, a pesar de que se inventaron de la observación internacional electoral, es decir, que venían electores de la OEA, la Organización de Estados Americanos, que junto con el Centro Carter inventaron esta figura, esta práctica para legitimar elecciones. Es decir, si tú te estás quejando de fraude, mira, pues te tenemos desde Washington, el Centro Carter y la OEA, este aparato veedor electoral que tiene mucho más legitimidad que cualquiera de tus instituciones, país pobre, subdesarrollado y bárbaro, y te llevamos la civilización para que tengas la certeza de que el resultado que queda, que emerge, ese es el que es, porque te lo decimos nosotros que venimos desde Washington. Y entonces dice López Obrador, al diablo con la OEA también, porque no sirve para garantizar procesos ni tiene mecanismos de coerción, solo sirve para validar y legitimar a gobiernos dictatoriales, gobiernos autoritarios y a violadores profesionales de la ley nacional e internacional. ¿Les suena familiar? Eso lo dijo en el 2019 López Obrador, y mira qué vigentes están sus palabras todavía. Y luego después, en el año 2000, más o menos se jugó bien, hubo una transición que el pueblo quería, sale el PRI, llega Vicente Fox, pero Vicente Fox termina siendo una comparsa de los mismos priistas, pero él fue legítima y legalmente elegido. En 2006 se roban la elección. Cachiporrero de los otros. De los priistas. Sí, y abiertamente hizo elección por ellos en el 2012. Llega en el 2006 Felipe Calderón. López Obrador siempre le llevó entre 10 y 12 puntos porcentuales en las encuestas.
Y esto se va a parecer mucho a lo que pasa con Diana Atamain, que tiene un hermano cónsul, que además es un conflicto de interés grosero, pues abiertamente ofensivo a la inteligencia de la gente. Acá en 2006, en México, el hermano de uno de los candidatos era el que proveía el software para contar los votos del Instituto Nacional Electoral, que en ese tiempo era el IFE. Entonces, casualmente, López Obrador siempre fue 10 puntos arriba, pero en la elección, unos 3 días antes de que empezara la veda electoral, de pronto ya iban en 1%, estaban en el empate técnico, decían los grandes analistas y estadistas y metodólogos. Y con todos los medios de comunicación informando eso, ¿no? En contra. Y con la campaña López Obrador, un peligro para México y vamos a ser como Venezuela. Comunista. Chavista. En ese tiempo era hermano gemelo de Chávez, ¿no? Era el hermano perdido de Chávez. Después lo fue de Maduro y también era el hijo putativo de Fidel Castro, pero era un peligro para México. ¿Y sabes por cuánto le dijeron a Calderón que había ganado la elección? Por 0.56. O sea, ni siquiera un 1%, sino el 0.56. Entonces López Obrador hizo muy popular en México la consigna voto por voto, casilla por casilla, porque tú tenías que presentar pruebas del fraude, de que habían votado los muertos, de que habían votado los migrantes que hacía años se habían ido de la patria, y el abstencionismo. Había campañas de estos pseudointelectuales de universidades de prestigio que te decían, ningún partido merece nuestro voto porque todos son iguales, porque nadie nos cumple, porque los políticos están ahí para enriquecerse. Ergo, en un lugar en donde todos somos monstruos, luego entonces nadie lo es porque todos son iguales. Y provocaban o generaban en las campañas televisivas el abstencionismo de la gente. Y el abstencionismo, todo vacío se llena, Jaime. Había alguien que terminaba llenando las boletas a favor del partido al que estaban apoyando desde Washington. Entonces gana Felipe Calderón, pero estaba muy deslegitimado. Y a los meses, en 2007, lanza, porque en ese tiempo los presidentes empezaban a partir del 1 de diciembre de cada 6 años. Entonces, como en mayo del 2007, lanza una guerra contra el narco, así lo dice él, vamos con una guerra contra el narco, meten a la cárcel así, presión preventiva a presidentes municipales de Michoacán y del Estado de México para dar una muestra de músculo y después los tienen que liberar a todos porque no les encontraron pruebas y después se viene todo el debate del debido proceso, ¿no? ¿En qué momento se les detiene? ¿En qué momento se justifica la prisión preventiva que no era una figura aceptada? Porque en México se es culpable hasta que se demuestra y la carga de la prueba recae en el que acusa y no en el acusado. Y entonces viene otro tema más importante, aumentan los índices de violencia, es decir, Felipe Calderón para legitimarse lanza la guerra contra el narco, no sé si te suena por ahí familiar, pero le da al traste prácticamente a todos los índices de seguridad. Tuvimos el México más violento de la historia del México independiente. Y él tenía vínculos con el narcotráfico. Pues mira, su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, está en Nueva York, ya fue condenado por narcotráfico, por ser parte del cartel de Sinaloa y por trabajar para el cartel de Sinaloa, que también ustedes lo conocen, por lo menos han escuchado en el Ecuador, me imagino. Entonces, y después nos la meten también, nos la meten nos meten otra idea de campaña. Llega Enrique Peña Nieto, gastándose todo el dinero habido y por haber, mandando a la quiebra a estados como Chihuahua, Veracruz, el Estado de México, descaradamente a Peña Nieto te lo metían hasta en la sopa, en los comerciales, en el cine, o sea, lo veías en todos lados, terminaba soñándolo. Y a pesar del gasto, del derroche tan grosero, tan grotesco en 2012, la diferencia no fue tan grande. Mira, aquí teníamos una burla con Enrique Peña Nieto en 2012, porque si había elecciones en cualquier otro país, pues ponías, ¿no?, el screenshot de las elecciones y luego ponías a Peña Nieto con el 80% de preferencias, porque todas las encuestadoras te decían siempre que Peña Nieto llevaba por lo menos 30 puntos porcentuales de preferencia electoral por encima de López Obrador, que era el candidato popular, era el candidato que arrasaba en la plaza pública. Entonces, a pesar de que se comprobó, se demostró que había excedido hasta en 2 o 3 veces el gasto de campaña, Peña Nieto, y que López Obrador presentó evidencia en 2012, que fue muy frustrante, muchos lloramos, nos enojamos, hacíamos convenciones, nos abrazamos del coraje. El Tribunal Electoral terminó diciendo, ¿saben qué? Pues sí es cierto que hubo exceso de campaña,
pues sí, es verdad que se excedió en exposición mediática Peña Nieto. Es cierto que en los estados tal, X, Y, Z se excedieron, pero ganó Peña Nieto. Algo así como, pero pues ahí están los votos, ganó. Más o menos lo que está pasando acá. Exactamente, o sea, por eso te comento con familiaridad y con la confianza es un fraude grosero, es un fraude grotesco, pero algo, en México no pasó algo que estoy viendo tristemente que está pasando en el Ecuador. Para mí fue muy decepcionante que Aquiles, y creo que es porque tiene miedo, y es medio cobarde además, el alcalde de Guayaquil le dieron lo que decimos en México, lo acalambraron, y entonces ahora sale a decir, no, pues yo sí reconozco, hay que ser democráticos, por favor, no hay que negar, él ganó y pues ya ganó, ni modo. No, espérame, tienes que patalear, tienes que pero pelear. No solo él, hay otras autoridades locales que ya salieron también a reconocerlo. Sí. Ya vi a los gobernadores de las provincias, al consorcio de gobernadores de las diferentes provincias, ya vi a la de Pichincha, ya había, sí, he visto a varios, pero eso te digo, o sea, en México cerraron filas en torno a la figura de López Obrador en 2006 y en 2012. ¿Qué ganamos con cerrar filas, con patalear y con arriesgarnos a la represión? Que sí la hubo. Ganamos que el voto por voto y casilla por casilla se instaurara en la ley, porque en 2006 el argumento es, bueno, si quieres que hagamos un recuento de votos, nada más se puede hacer por ley en el 20% de lo que pidas, no en el 100%. ¿Y qué crees? Se recuperaron un montón de votos, como 200,000 votos. O sea, sí se robaban, por eso se pudo demostrar que sí se robaban el voto y que estos tecnicismos de metodólogos pedorros que salen de la televisión, pues es pura farsa, sí se roba, o sea, sí votan los muertos, votan los migrantes y las papeletas que quedan en blanco por la abstención, que ellos empiezan desde la campaña sutilmente a meter en la cabeza de la gente de no votes, ¿para qué votas si todos son iguales? Esas papeletas que quedan en blanco van y las rellenan a favor del que diga Washington. Entonces, ¿qué se logró con ese pataleo, con ese lloriqueo? Que se hiciera una reforma electoral que ampliara la revisión justamente del voto por voto, casilla por casilla. También con esta reforma política empezaron a también darle cabida a las mujeres, es decir, que hubiera hasta, en México se hizo muy popular el tema de las Juanitas, ¿no? Por un candidato que se llamaba Juanito, un candidato que se sacaron ahí de la manga, por cierto, el mismo López Obrador, lo pusieron para ganar una elección y luego después le dijeron, oye, muchas gracias, pero la que queremos que gane es la que ahora es jefa de gobierno de la Ciudad de México, para darle la vuelta al sistema por todos los amarres legales que le habían hecho a candidatos que eran populares. A ver, entonces, en síntesis, nada más que aquí le apachura a mi micrófono algo. Ahí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Bueno, entonces voy concluyendo. ¿Qué se logró con el pataleo y qué se logró con el hecho de que López Obrador se mantuviera firme y la gente detrás de él y los cuadros leales a López Obrador no reconocieron? Mira, Claudia Sheinbaum, estamos a 15 de abril del 2025, apenas, todavía el 14 de abril, cuando dijo, yo no voy a reconocer a Luisa González, no voy a reconocer a Daniel Noboa porque Luisa González, la candidata, no lo reconoce y vamos a esperar hasta que se agote la última instancia de apelación. Esa política, ¿sabes por qué la sigue guardando Claudia Sheinbaum? Porque ella viene de la lucha, ella viene de la represión, ella viene de estar codo a codo con López Obrador peleando en esto que fue tan traumático para los Jesús, mexicanos. ¿y por qué crees que, bueno, esa es la posición, como siempre decimos, muy coherente, acertada, con mucha inteligencia emocional que tiene Claudia Sheinbaum a dar sus declaraciones? Pero ¿por qué crees que otros mandatarios de la región han reconocido ya a Daniel Noboa? Por hipócritas, porque saben que Donald Trump apoya a Daniel Noboa, y por cobardes, por pragmatismo, porque no se quieren arriesgar a que Donald Trump como ha sido poco serio, poco ético Donald Trump, él te impone aranceles a diestra y siniestra y ha dicho que esa es su herramienta principal para ablandar, es decir, ya no los ejércitos, sino los aranceles, y sabe que hoy en día las calificadoras Standard & Poor's, ¿no? Y demás son más peligrosas y sacuden más una nación que los ejércitos militares. Pero mira, también ¿sabes por qué lo hace, Carla? Porque otro de los traumas que quedó en México es que cuando ganó Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí hasta se encontraron las boletas, quemadas boletas por millones, en los ríos, en lagunas, en los mares. En 2006, pues te decía, siempre se fue López Obrador 10%, 12% adelante y al final perdió por .56, se le arrebataron, cuando además el cuñado
de Felipe Calderón era el proveedor de software con el que se contaban los votos, es decir, sí se podía manipular, tenían acceso a ese sistema, y después con los excesos de gastos de campaña, porque, por ejemplo, con Peña Nieto fue tan frustrante que desde que iba el 5% del conteo de las boletas, ya salió López Dóriga, que hoy le dicen el rey del chayote, salió a decir hay tendencia marcadísima, Enrique Peña Nieto va adelante con el 55%, López Obrador tiene un 3% y X lleva un 1%. Y ya desde ahí empezaron a entrevistar, es decir, ya estaba la coreografía montada, empezaron a entrevistar a gente del PRI para gobernadores, para senadores. Te decían, en el Estado de México ganó el candidato del PRI, en el Estado de Baja California ganó el candidato del PAN, y a nivel nacional ganó, y ya los estaban entrevistando desde que iba el 5 o 10% del conteo. Ya en los medios de comunicación en Televisa los estaban entrevistando como ganadores. ¿Y sabes qué pasaba? Todavía no cerraban el conteo, la autoridad competente, y ya empezaron a llegar las llamadas de felicitación. Oye, ya te está llamando Barack Obama para felicitarte, ya te está llamando Lula da Silva para felicitarte, ya empezaron las felicitaciones. Entonces, ¿ya cómo desmontas ese fraude si ya las demás naciones te están felicitando? Entonces, México, desde López Obrador, de hecho, mira, fíjate, pasó con Donald Trump, y Donald Trump es muy decepcionante, y más decepcionante es que la gente le crea un patán como Donald Trump, porque ha lloriqueado como niña. Todos estos años me hicieron fraude, todavía lo dice en su red social, Truth Social, me hicieron fraude, fue fraude, agoté todas las instancias para el fraude grotesco, porque si yo hubiera sido presidente no hubiera pasado lo de Gaza, no pasaría lo de Ucrania, bla, bla, bla. Pero él ya reconoció de inmediato a Daniel Noboa, a pesar de que Trump, por coherencia, ahí te das cuenta de la diferencia entre un pendejo como Donald Trump y un gigante como López Obrador, porque Donald Trump estuvo en esa situación aparentemente acusando que fue víctima de un fraude y que pasaron tantas cosas con Estados Unidos por ese fraude que le cometieron. Él tendría que, por prudencia y por coherencia, decir, yo voy a esperar a ver qué pasa con el conteo que demanda Luisa González, porque yo estuve en su lugar algún día. López Obrador en México, en el año 2020, tuvo una presión, Carla, brutal, de los poderes fácticos para que reconociera de inmediato a Joe Biden, porque el empresariado mexicano está más conectado con los demócratas que con los republicanos. Le decían, tienes que reconocerlo ya, la prensa todos los días, le decía, en noviembre. Si López Obrador no reconoce ya a Biden de inmediato, vamos a tener 4 años de divorcio con Estados Unidos, porque Biden, que es un viejo lobo de mar, que tiene 50 años en la política, se la va a cobrar muy caro. Y López Obrador dijo, yo hasta que la última apelación de la última institución legal de Estados Unidos en términos electorales resuelva, no voy a reconocer a Biden. Se mantuvo. Y cuando le preguntan, presidente, déjese de tonterías, ¿por qué no lo reconoce? Porque a nosotros nos hicieron esa patraña de reconocer y nosotros no nos vamos a meter hasta que la última autoridad determine un resultado. Es coherencia total. Entonces, Claudia Sheinbaum, ¿qué dice? Pues hasta que la última institución, hasta que el último instrumento legal se agote en el Ecuador, ya extenderemos una felicitación al pueblo ecuatoriano por el ejercicio democrático, ¿no? Pero mientras, también acompañamos a la candidata Luisa en la duda. Pero tristemente aquí no están respaldando a Luisa González como si él se respaldó a López Obrador en su momento. Y cierro con esto. Perdón, es que lo siento como mío porque nosotros ya lo vimos en carne propia y es reciente. Me parece que quienes traicionaron a López Obrador, porque sí, mira, le pasó esto, había un partido que se llamaba PRD, era el Partido del Sol Azteca, el Partido de la Revolución Democrática, que de hecho lo fundaron entre Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador y algunos otros en el 89, fue creciendo, y en el año 2012, pues fue el partido que más ganó en el Congreso y en el Senado, pero con la cara de López Obrador. Pero en 2013, ya cuando Peña Nieto se consolidó, una parte del perredismo, le llamaban los chuchos, ¿no? De las tribus del PRD, le traicionaron. O sea, empezaron a firmar las reformas neoliberales y con algunos de sus diputados en el Congreso y en el Senado, se pasaron a una cosa que se llamaba Mover a México, el Plan México de Enrique Peña Nieto, que no era otra cosa más que una especie de Noboa adelantado a su época, entregando los recursos estratégicos de México a las grandes petroleras, a las 7 hermanas, a las grandes gaseras,
a las grandes pues energéticas del mundo. Esas las reformas estructurales, estas reformas de ajuste estructural que recomienda el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que quieren hacer aquí con una constituyente, Jesús? Bueno, pues imagínate. Pero ¿sabes qué final tuvieron esos traidores? Sin que López Obrador les dijera nada, nada más se apartó, se renunció al PRD, fundó Morena en 2012, que después agarró cuerpo de partido político para 2015, y el PRD desapareció. Pero cerró fila la mayor cantidad de la izquierda progresista en México, y a esos pseudoizquierdistas que rápido se alinearon y que rápido reconocieron a Peña Nieto y que además le acompañaron en las reformas estructurales, desaparecieron de la política. Una pregunta, yo te he venido escuchando toda la narrativa que nos ha hecho sobre México. Y algo que te quiero preguntar es, también ustedes tuvieron el cuco de Venezuela, de Chávez, sí, de Maduro. Ha sido una narrativa fuerte para los gobiernos que piensan, creen en el progresismo. ¿Cómo crees tú que uno se puede desatar de ese cuco, de esa narrativa que está tan impuesta? Mira, es que la derecha es muy coordinada, no por amor a la patria, ni por objetividad periodística, ni por amor al país o por amor a la democracia, sino por temor al garrote o por amor al dinero. Pero la derecha actúa al unísono. Son disciplinados en ese sentido, por amor al dinero principalmente y por miedo a la represión y por miedo a perder privilegios, se disciplinan. En las izquierdas hay una gran soberbia de que todo el mundo cree que es el que sabe más, una gran soberbia en que todo el mundo cree que sus planteamientos son los mejores y luego se fragmentan las izquierdas. Todo el mundo en las izquierdas cree que sus luchas son las más importantes y que son las primeras que se tienen que atender. O sea, hay una visión más segmentada de las cosas. La derecha, por el contrario, no. A la derecha la disciplinan desde arriba y las estructuras son muy verticales, muy jerarquizadas. Entonces, desde el que da las órdenes en Washington hasta el que las recibe en la capital de cada país y hasta el último activista en los barrios, se disciplinan, y el que no se disciplina, lo disciplinan o lo desaparecen. En las izquierdas no, es más, las estructuras son más horizontales y por lo tanto hay más disputa, más recelos entre izquierdas. Y, como te digo, hay una disputa por ver cuáles son los temas más importantes de la agenda de la izquierda. ¿A qué voy con esto, Carla? El tema de Venezuela nos lo han podido y nos lo han sabido meter bien. Antes era Cuba, pero como resulta que Cuba es nostalgia, Cuba es unidad, es decir, en torno al proyecto de la resistencia heroica cubana frente al imperio estadounidense, une más que desunir. Venezuela no. Venezuela... como este proceso de empobrecimiento a partir de las sanciones y cuando no funciona eres comunista como Hugo Chávez y después como Maduro, a pesar de que Maduro y Chávez son polos muy diferentes, pues antes eras gemelo de Chávez y ahora eres gemelo de Maduro. Para la derecha no importa, es la caricaturización y la estigmatización va pareja. La idea es que si no te molesta la organización política, que además son muy activos, ¿no? Las comunas, el poder popular en Venezuela, entonces te dicen, bueno, supón tú que sí son buenos gobernantes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero mira a dónde han llevado los enfrentamientos frente a Estados Unidos, a dónde han llevado los desafíos hacia Estados Unidos al pueblo venezolano con las sanciones. Quieres tener un buen gobierno, pero que Estados Unidos nos esté sancionando, porque esa era la narrativa entre 2012 y 2015, para meter la idea de que López Obrador, mientras López Obrador siguiera vivo, íbamos a estar en el riesgo siempre de convertirnos en Venezuela. Entonces lo escuchas en Perú, lo escuchas en el Ecuador, lo escuchas en Argentina, bueno, hasta en España se van a convertir en Venezuela, porque esa es la consigna del Partido Popular y de Vox. Entonces, ¿cómo nos lo podemos acudir? Necesitamos seguir siendo más consistentes con datos, porque el dato mata relato, me queda claro, y tener que crear una estrategia de comunicación sin arrogancia y que entremos a una dinámica, decía Jürgen Habermas en las teorías de la acción comunicativa, en donde plantes el mensaje, en donde el mensaje sea como una semilla que pueda germinar, porque de lo contrario entramos en dinámicas retóricas en donde grito tan fuerte para no escucharte y al mismo tiempo tampoco estoy dispuesto a dejarme convencer por lo que me digas, y la acción retórica finalmente daña
tanto al que envía el mensaje como al receptor del mismo. Eso nos pasa en las izquierdas. Eso nos pasa en las izquierdas. Al final también cada quien recibe el mensaje de la forma que quiere y no de la forma en que se plantea. Me estás diciendo, Jesús, entonces que es necesario que se mantenga la unidad de las izquierdas. Por supuesto, porque la derecha va por todos y si están segmentados es más fácil para las derechas. Mira, a nosotros nos costó de 1929 al año 2000 y aún así cuando ya creía México que había recuperado la democracia, en realidad nada más era una transición de colores, porque el presidente que entró era más neoliberal que los anteriores, que era Vicente Fox, un verdadero tarado, un estúpido, pero ese además hasta en sus formas es grotesco. Es que anda con los presidentitos de IDEA, en donde está Lenín Moreno y Guillermo Lazo, o sea, de ese nivel de escoria. Está Yamil Maguad, Lucio Gutiérrez. Sí, el de Panamá promoviendo que derroquen a Nicolás Maduro y que los han tenido que retachar desde Panamá, es decir, gente intrascendente, gente que nada más, fíjate, este señor, cuando llegó a la presidencia, Vicente Fox, llegó quebrado, llegó sin plata. Había sido, me parece que gerente de Coca-Cola en alguna región de México, y cuando terminó de ser presidente, con una mega hacienda, su rancho San Cristóbal, en donde como 10 canchas de fútbol, se recreó la presidencia de la República de Los Pinos, se hizo un hotel boutique, un restaurante medio gourmet. O sea, salió millonario y sus hijos con propiedades en Puerto Vallarta, en los lugares más turísticos de México. O sea, ¿eso qué te dice, Carla, Jaime? Acá en México tenemos la frase bien probada, que el que paga para llegar, llega para robar. ¿Y la justicia? ¿Y la justicia? No hacía nada. Las instituciones de control. Es que mira, tenemos una situación diferente en el sentido de que tenemos una frontera de 3.200 kilómetros frente a Estados Unidos. El tema de que para Estados Unidos es más fácil enviar armas a México que enviar armas a Ecuador o a Colombia. O sea, el hecho de que tengas una frontera tan porosa, tan abierta, el hecho de que hay 44,000 armerías desde California hasta Texas, imagínate ese volumen en la frontera, 44,000 armerías, que son de muy fácil acceso a comprar armas y luego pasarlas a México. Hay algo que es, en México también tenemos en esa relación dicotómica con Estados Unidos, el hecho de que Estados Unidos tiene la capacidad para, sin meter a su propio ejército a México, con que te llene de armas a diferentes grupos y los llene de dinero, desestabilizas a un gobierno. Y si a eso le sumamos que los gobiernos en México, los gobiernos priistas, no tenían legitimidad, lo que solían hacer era cualquier cosa que se les complicaba, corrían a Washington para ver cuál era el siguiente paso. ¿Por qué no le pudieron hacer eso a López Obrador? Porque López Obrador sí vivió, sí experimentó, y lo está pasando con Claudia Sheinbaum, un verdadero respaldo popular. Pero lo están viviendo tanto Claudia como López Obrador porque no se doblaron en los momentos más oscuros de la represión y mantuvieron el liderazgo y mantuvieron con su liderazgo la unidad de las izquierdas. Los que se salieron de esos movimientos terminaron en la nada política, es decir, van a pasar como seres oscuros, mezquinos y traidores al movimiento, al proyecto de nación. Eso fue lo que le pasó al PRD. Terminó ya por desaparecer en esta elección porque no alcanzó, me parece que ni el 1% del voto popular, porque la gente, decía López Obrador, tonto es el que cree que el pueblo es tonto, la gente no es tonta, pero los medios de comunicación sí juegan un papel determinante. ¿Sabes qué hizo López Obrador con la mañanera? Pues terminó por exhibirlos, y aquellos decían, es que desde la máxima tribuna nos está ridiculizando. No, termina por exhibir las incoherencias, los montajes de la televisión. Los desenmascaraban. Sí, llega a decir el dueño del PRI, en los momentos del PRI rebosante, del PRI fuerte, somos el soldado del PRI. Imagínate que el dueño de la principal televisora abiertamente diga, somos el soldado del PRI, en lugar de decir, somos el soldado de México. Hacemos televisión para idiotas, porque si hacemos televisión para gente pensante, nos van a abandonar los empresarios, nadie le va a invertir a nuestros programas. ¿Sí me explico? Hay muchas similitudes. Ellos defienden siempre los intereses. La gente que está conectada a Ecuador en directo, quiero poner en pantalla el canal del profe de RI para que lo sigan. Aquí está el canal de tu profe de RI, Jesús López Almejo. Quienes están viendo Ecuador en directo ya saben, pueden suscribirse al canal del profe. Profe, tengo una interrogante de Denise Zúñiga que hace un super chat y le hace una pregunta. Dice, querido doctor López,
¿Cómo reeducar y concientizar al pueblo para que no vote más a las derechas rancias latinoamericanas? ¿Cómo recuperar a la izquierda? Es urgente. Saludos desde Múnich. Wow, pues es la pregunta del millón, ¿no? Es como estudiosos de la ciencia política, como estudiosos de la sociología, de las relaciones internacionales, en donde vemos la política comparada, esa es la pregunta del millón. Pero mira, yo tengo una frase que creo que también aplica para nosotros, Jaime, Carla. Yo siempre digo, en Estados Unidos, si tú le pegas al gringo promedio en el bolsillo, tú como gobernante le pegas al gringo promedio en su bolsillo, el gringo no es leal a la ideología. Si tú le tienes una mala economía, el gringo te abandona. Y eso también, desafortunadamente en América Latina pasa un poco al revés. Hay más una especie de masoquismo, porque tristemente la mayoría de personas de nuestros países en América Latina venimos de orígenes humildes, de orígenes obreros, de orígenes campesinos, somos hijos de oficinistas o hijos de gente que ganaba muy poco, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que nos hicieron muy resilientes y han glorificado la palabra resiliencia. La han glorificado, la han romantizado, cuando en realidad resiliencia significa que seas fuerte ante la adversidad y ante el sometimiento y ante la presión de cuello que nos dan nuestras élites. O sea, está bien ser resiliente en el sentido de tener coraje, tener capacidad para darle la vuelta a la situación adversa, pero no para aguantarte ahí con la rodilla puesta en el cuello el tiempo que ellos quieran. El gringo eso tiene, o sea, tú tienes un mal gobierno, al siguiente te votan, y votan por el contrario, aunque el contrario sea malvado también, o sea, no te ofrezca, pero los van rotando. Acá no, o sea, acá podemos pasarnos 2 décadas con un mal gobierno, y cuando digo mal gobierno me refiero a un gobierno del partido. Mira, dentro de las cosas que yo le aplaudí a Mario Vargas Llosa en su momento, que me parece un tipo fascista y un tipo que legitimó muchos de los gobiernos que dejaron en la pobreza y en la miseria a millones de personas en América Latina, como el de Argentina, los mismos gobernantes peruanos. Pero con respecto a México, algo que dijo y por lo que fue expulsado, porque así de intolerante era el PRI, algo como lo que le pasó a nuestra amiga Londra Santiago, ¿no? Ahí en el Ecuador, que la expulsan por opinar de política doméstica, a pesar de que su madre es ecuatoriana, pero después llevan a este mercenario de Blackwater a querer poner orden y todo. Vino a insultar a la candidata. Vino a insultar a la candidata y ahí sí no la expulsaron, ahí sí no pasó nada. Pero bueno, así de incoherente era el PRI. Mario Vargas Llosa dijo, la dictadura perfecta no se encuentra en Arabia Saudita, no se encuentra en alguno de los países africanos. La dictadura perfecta está en México, porque México tiene una estructura, que en ese tiempo era el PRI, vinculada con los medios de comunicación, vinculada con las Fuerzas Armadas, vinculada con el empresariado, que se beneficia de las dádivas que le da este generoso partido, con la mayor cantidad de sus representantes en los diferentes poderes del Estado, incluido el judicial, que luego se persignan y dicen, somos nosotros impolutos, objetivos, nos debemos a la ley. Los salvadores. A eso los elegía también el PRI. De tal suerte que no desgastan a una sola cara, no desgastan a una sola voz. La estructura se mantiene y nada más van cambiando de cara. Esta es la dictadura perfecta. Bueno, pues y hacen otros partidos también. Y hacen la disidencia controlada. El PAN era disidencia controlada. Hay muchísima literatura en México de cómo el PAN, le decimos el PANASI, el partido de derecha represor también empresarial, de elitista, era disidencia controlada, es decir, por eso, de ahí el gran triunfo de López Obrador. López Obrador, por mucho que decían que era Hugo Chávez, que era Nicolás Maduro, que era castrista, y que nos iba a llevar a niveles de pobreza como en África, porque ya sabes, los zurdos son zurdos de mierda, empobrecedores. Si por algo López Obrador está en el pedestal en el que está, es porque muchas de las cosas que venía diciendo hace 30 años, cuando se ensuciaba en las calles, en la plaza popular, cuando abrazaba a los ancianos y no había cámaras de por medio, porque luego dicen, es que los abraza porque quiere mandar el mensaje a través de las cámaras. Bueno, todo lo que el tipo venía diciendo hace 30 años ha venido sucediendo, y en 2021 se dio, digamos, lo climático. El PRI y el PAN se hicieron un solo partido y compitieron en las elecciones y las perdieron todas.
y ahora si se separan van a tener mucho menos votos. Pero Jaime, volviendo a la pregunta de cómo cambiar la narrativa, ¿tú sabes por qué México pasó de tener una izquierda que en los años 60 estaba prohibida a aceptarse como disidencia controlada en los años 90, a ser protagonista en las elecciones en los 2000 y a ganar finalmente la presidencia y alguna de las cámaras en el 2018 y después en el 2024 a arrasar? Porque se partió el pastel de forma diferente. Revirtieron varias de las reformas estructurales que empobrecían o mantenían pobres de forma perenne a las mayorías, y porque empezaron a aumentar el salario pues para las masas de forma masiva, el salario mínimo, empezaron a repartir becas a estudiantes, a madres solteras, a personas con capacidades diferentes, a ciegos, autistas, se mejoraron también pues los servicios de atención en diferentes rubros y sobre todo a los ancianos, se dignifica la vejez. Se les da, me parece que $300 cada 15 días, pero hay una gran parte de la población mexicana que con eso tiene para vivir y que no los tenía. Sí. Entonces, claro, cuando empiezas a ver que hay mayor dignidad, que se trabajó en el transporte público, es decir, se trabaja en la infraestructura pública para las masas, pues claro que las masas dicen, Chihuahua, o sea, gente que tiene más de 40 años de edad, que pudo ver la diferencia entre la represión que había antes, pero la pobreza en la que nos tenían viviendo y la romantización de la palabra resiliencia a lo que se ve ahora, pues sí hay o sea, lo comparas y dices, yo no quiero volver con estos panistas o con estos priistas que todo lo privatizan. Hasta los que estaban con la derecha se hicieron de izquierda, pues, ¿no? Lógicamente. Viene ese segmento de los pragmáticos. Eso nos sigue dando mucha rabia a varios que queremos ser puristas, pero que sabemos que una cosa es lo que idealizamos, querido Jaime, y otra cosa es lo que pasa en la vida real. Es decir, los realistas dicen, nosotros vemos el mundo como es y no como debería ser, y los idealistas decimos, nosotros queremos ver el mundo como debería ser, y no como realmente es, y sabemos que en la política no hay hermanas de la caridad, todo el mundo está ahí por algún interés. No quiero decir si bueno o malo, porque no me gustan los análisis maniqueos, sino en función de alcanzar determinados intereses. Entonces, sabemos que algo que hizo López Obrador es identificar cuáles eran las alianzas temporales estratégicas para de un plumazo quitarse enemigos y si no ayuda, por lo menos que no estorbe, enemigos que como enemigos eran peligrosos, neutralizarlos. ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo dar? Y no me atoras. Ahora pasó con un caso muy emblemático para la reforma judicial. Faltaba un voto para que hubiera mayoría calificada en una de las cámaras. Entonces, un senador del PAN, bastante corrupto, hijo de un gobernador, que era su senador suplente, era el último voto que faltaba. Y parece que la negociación y el más cotizado. Fiscalía detrás de ti, y cuando tengas que perder el fuero, te vas a la cárcel o te vienes para el movimiento de regeneración nacional y nos ayudas a aprobar esta gran reforma judicial. Y el tipo finalmente dijo, bueno, si me van a limpiar el expediente, yo voy y voto por su proyecto nacional. Entonces, como político te pones a pensar como estadista, ¿en qué va a beneficiar a la gente que ese corrupto se vaya a la cárcel si en ese momento ese corrupto nos puede dar el pase a gol para lograr una reforma que es necesaria, es decir, desmembrar todo el poder judicial aristocrático y nepotista? Recordarle a la gente, nepotismo es cuando empleas a tu propia familia, no por méritos ni por preparación, sino porque es tu familia, punto, y secuestras una institución para la familia. Es lo que pasa con el Poder Judicial en México. Creo que si le rascamos en Ecuador podríamos encontrar algo parecido. Y muchos nos indignamos, decir, ¿cómo Morena, cómo el partido del presidente está negociando con este corrupto del PAN? Pero luego te pones a pensar en términos estadistas y en términos pragmáticos. ¿Cuánto gana el país? Pues vamos a tardar nosotros 6 años o quién sabe cuándo vamos a tener la oportunidad histórica de tener esta cantidad de votos que te den acceso a una reforma judicial, ¿no? Entonces, a ver, si tú como estadista piensas en la siguiente generación, en lugar de pensar en la siguiente elección, me parece que ahí puedes avanzar buena parte de tu agenda que le ayuda al sector más desfavorecido, y creo que ese es el gran mérito tanto de López Obrador como de Sheinbaum, y me parece, y por eso estaba yo convencido desde el extranjero, que eso es lo que representaba Luisa González,
el que el gobierno no volviera a estar divorciado del pueblo, porque por más que nos quieran vender la idea de que Noboa ganó, el gobierno de Noboa está divorciado del pueblo, porque no trabaja para los intereses del pueblo, sino para los intereses de la cúpula de la que viene, a la que pertenece y con la que se relaciona. Por eso me parece que sí es bastante triste, lamentable que Pachacutic, que el alcalde de Guayaquil, aquí también los de Pichincha y otros tantos de la región ya hayan doblado las manitas sin ofrecer, oye, por lo menos espérense a que se haga el recuento o a que nos digan con todo lujo de descaro, pues no se va a hacer ningún recuento y luego ya decidirán. Pero si tu líder, que además hizo un trabajo espectacular, enorme, como Luisa González, dice, pues vamos a exigir, ni siquiera está pidiendo que se levanten en armas, vaya, está diciendo, vamos a esperar a que se haga un recuento, vamos a ver qué instrumentos nos da la ley, y de pronto los demás empiezan a bajar, pues la empiezan a deslegitimar, y creo que aguantarse otros 4 años de Noboa va a estar muy, muy complicado para el país. Bastante complicado para el país, y es lo que nos tiene a expensas, y es lo que yo creo que a los ecuatorianos nos tiene bastante mal, pero me quedo con esa reflexión que has hecho, ¿no? De cómo tratar de mantener unida a las izquierdas para un poco refundar esa izquierda, ¿no? Y quedarse básicamente con la gente que está dispuesta a seguir en la lucha y que no ha cambiado esos ideales. Pero a nivel internacional la visión es diferente. ¿Cómo queda Ecuador a nivel internacional en estos momentos, sabiendo que tenemos un presidente que en sus primeros meses de gobierno no respondió de la forma adecuada hacia la comunidad internacional, Jesús? Sí, mira, pues esto, como dueño del negocio al que se dedica, que ya lo trasladó al Estado ecuatoriano como un país bananero, que no se respetan. Mira, es que es surrealista. O sea, yo estaba revisando en qué otro país, ahora cerca de las últimas por lo menos 2 décadas, se ha dictado un estado de excepción un día antes de una jornada electoral. ¿En qué país se evita que vengan veedores internacionales o que nada más permitan pasar algunos cuantos y a otros ya no? ¿En qué país se permite que voten los ecuatorianos o los nacionales que están en Estados Unidos y en Europa, pero no los que están en Venezuela? ¿En qué país se cambian 18 sitios designados con anterioridad para votar un día antes, te los mueven a otro lugar? Eso es muy poco serio, muy poco ético, y que digan además que pues sí, está bien, sí pasó eso, pero pues al final de cuentas los votos son los votos, como si todo lo demás no fueran variables intervinientes que impactan en el resultado final. Me parece que es pintoresco, o sea, es de no creerse, es surrealista, y que además, tanto al interior como al exterior, no sea un escándalo, pues estamos condenados a que en América Latina nos sigan diciendo que somos, pues, países bananeros. Esa es la etiqueta que le dan a lugares donde hay institucionalidad débil, en donde no se respetan ni los mínimos acordados. Y se pregunta uno, Carla, entonces, ¿para qué está la ley si no hay disposición a respetarla? Correcto. Correcto. Y con Ojo, eso, pero, y esa es la pregunta, Carla, que nos hacemos todos. Sí, pero no solamente la unidad de las izquierdas, volviendo a tu reflexión anterior, algo que hizo muy interesante López Obrador es identificar dentro de las derechas a los sectores nacionalistas y dentro del centro a los sectores nacionalistas. Por ejemplo, en el PRI había un sector muy neoliberal, pero también había un PRI de la vieja guardia muy nacionalista, que no estaba de acuerdo con que se privatizaran los servicios eléctricos, el petróleo. Fue por ellos. O sea, identificó las coincidencias y fue por ellos. Y esa gente se sumó al proyecto. Esa gente se sumó y en su momento aportó muchísimo con la experiencia que ya traían de gobierno. Por ejemplo, el caso más importante de Manuel Bartlett, ¿no? Que se aventó todo el tiro con el tema de evitar que siguieran privatizando el petróleo, las gasolinas, los combustorios, la explotación minera, etcétera. O sea, el tipo estuvo marcando ahí y fue muy atacado también. O sea, quienes antes le aplaudían cuando estaba en el poder, porque fue secretario de Gobernación, cuando se pasó a Morena, entonces le salieron todos los demonios. Pero algo que hizo López Obrador es, sí, la unidad de las izquierdas, pero si solo con las izquierdas no basta, hay que ir por aquellos que sean nacionalistas, aunque en términos ideológicos
piensen distinto, es decir, que cuando no estamos de acuerdo en los cómo, que por lo menos el qué queremos sea lo que nos impulse a por lo menos luchar coyunturalmente. Y eso fue algo muy inteligente que hizo Luisa González, o sea, que se le aplaude esa visión que tuvo para sumar a los indígenas de Pachacutic, que tuvo para incluso sumar a Yantopic, aunque sea coyunturalmente. Esa es una idea, me parece que no está equivocada, es una idea acertada, por eso es irrisorio y es impensable que digan que sacó menos votos en esta segunda vuelta, en la primera, y que además, a ver, tú dijeras, es que en 18 meses este muchacho hizo un gobierno espectacular, ¿no? Redujo, o sea, con estados de excepción y todo, pero redujo la inseguridad. Enero y febrero y marzo del 2025 no fueron los meses más sangrientos de la historia del Ecuador en muertes por violencia. Tú dijeras, bueno, la gente ya lo reflexionó bien, se siente más segura. Tú dijeras, no tuvieron apagones de 14, 13, 7, 8 horas en diferentes regiones del país, pero sí los tuvieron y no tienen sanciones. Tú dijeras, pues no sé cómo maravillosamente logró que todas las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional aprobaran una reforma que distribuyera el pastel de forma distinta, le cumplió a los estudiantes con el tema de los bonos, le cumplió a los viejitos, le cumplió a los empresarios, pidió en un acuerdo nacional con los banqueros que bajaran las tasas de interés a los créditos para que las pequeñas y medianas empresarios pudieran invertir en crear nuevos negocios. Es decir, algo que pasó mucho en México, si no te pueden dar trabajo los grandotes, pues mira, se bajan las tasas de interés, pide un crédito y pon tu propio negocio. ¿Sí me explico? Fomentando la pequeña y la mediana empresa. Tú dijeras, ¿hizo eso? No, tampoco lo hizo. O sea, todos los indicadores por donde se le vean objetivamente se cayeron con Noboa. O sea, si ya venía en una declive con Guillermo Lasso, que fue un gobernante bastante mediocre, pues todavía se cayeron más. Como para que la gente tuviera un incentivo de decir, coño, si dejemos que Luisa González pase, no, vamos a votar masivamente por Noboa. Y 1.100.000 personas o más del 9 de febrero al 9 de abril se convencieron de que lo que había que hacer era, sí, Noboa es nuestra opción, porque sí, en 18 meses no tuvo tanto trabajo, no tuvo tanto tiempo para trabajar más, pero mira todo lo que por lo menos neutralizó, por lo menos equilibró, pues no. O sea, le dio para abajo a todos los indicadores. Entonces, que nos digan, no, pues es que Luisa incluso sacó menos votación, a pesar de todas las alianzas que sumó. Esa a mí ya no me la cuentan, ¿eh? Es sospechoso todo, yo creo, ¿no? Yo no entiendo cómo es que puede ser que una candidata que hizo tanta alianza con partidos y todo, en vez de sumar haya restado. O sea, las matemáticas, para los matemáticos no le van a cuadrar porque es inconcebible esto. Yo creo... Es un fraude enorme, vergonzoso. Sí. Y todo Oye, lo han blindado, ¿no? Desde la prensa canalla. Tuve una discusión con una periodista argentina que supuestamente es de izquierda en Twitter y ella me decía, ¿no? Me decía a mí que fuera un poco, que tuviera más seriedad, que cómo se podía probar un fraude en el Ecuador. Y entonces yo dije, pues no hay más ciego que el que no quiera ver, ¿no? Si ser serio es ver que la presidenta del Consejo Nacional Electoral tiene un hermano al que el presidente nombró cónsul, hay un conflicto de interés. Si hay jueces que acusan a la candidata de violentar a otras mujeres, como violentaron a la vicepresidenta, y mira, ya desde el hecho, Jaime, Carla, desde el hecho de que lo hayan dejado participar en la elección, sin haber renunciado, candidato. Oye, todas las agravantes para anular la elección, hay agravantes para anular la elección de sobra. Por supuesto. Entonces, yo decíamos que si él ha sido electo con trampa o sin trampa, en este momento las autoridades de control electoral deberían de tener la lista de una serie de irregularidades y estaría listo para descalificarlo, porque en realidad él no pidió licencia. No pidió licencia. Ha utilizado todo el aparato estatal para hacer campaña política. Sus asambleístas entregando cocinas de inducción, cocinas que decían que no servían.
en la época del expresidente Rafael Correa, pero ahora las sacaron. Las sacaron de donde estaban y las han entregado. Y dicen que sí valen, antes no valían. El regalo de los diferentes bonos que se hicieron. Han entregado 518 millones de dólares en bonos a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los jóvenes. O sea, todo eso no es trampa. Eso es trampa, pues. Oye, ¿cómo es posible que le restrinjan a la vicepresidenta Verónica Abad 2 años sus derechos políticos porque violentó a Gabriela Sommerfeld, pero todas estas agravantes de Daniel Noboa no se han tomado en cuenta para anular la elección? ¿Sí me explico? O sea, cuando me dicen, hay que ser serios, ¿cómo se puede probar el fraude? O sea, sí, tampoco necesitas mucho más, pero además metodológicamente, y de verdad esto se lo digo, por eso me decepciona un poco que muchos que formaban parte, por lo menos ideológicamente, del grupo de la Revolución Ciudadana, salieran rápido a doblar las manitas y a decir, bueno, pues hay que reconocer cuando se pierde. Espérame, es que no perdiste. O sea, les arrebataron de forma grosera y maquillando cifras. Es metodológicamente imposible. Mira que si de algo me jacto de saber de metodología, ese 1.100.000, ese se lo sacaron de la manga, se la sacaron de la tinta o del software de alguien. Pero eso, yo, o sea, te aseguro, te lo firmo, no hay en Ecuador esa diferencia abismal entre uno y otro candidato. Si hubiera sido un presidente espectacular en 18 meses, bueno, por lo menos le daba el beneficio de la duda. Pero con todos los indicadores negativos que hay y con todas las violaciones al marco jurídico nacional, te preguntas, ¿a dónde? O sea, ¿cuál es el mensaje? Les preguntaba Carlos, el mensaje que estamos dando como nación. Bueno, pues que las instituciones están cooptadas, que son extremadamente corruptas las autoridades actuales y que así no hay condiciones para competir. Ya lo decían congresistas demócratas hace poco. 40 congresistas demócratas firmaron una misiva al Departamento de Estado para que pues hubiera más atención en la democracia que estaban representando los mecanismos de control de Daniel Noboa. Pero luego tenemos al secretario, que es Marco Rubio, y que en lugar de decir vamos a observar con atención para, dice, felicidades Daniel Noboa, esperamos trabajar para hacer nuestra región más segura, como entiéndase, estamos echándole ojo a las Galápagos, pues ahí dices tú, tan pintorescos son aquí como pintorescos son allá, y más en esta administración trumpista. Terrible. Doctor, queremos agradecerle, me parece que ha hecho un excelente análisis de todo lo que pasa en el Ecuador, en México y en la región, ¿no? Ese símil de todo lo que vivió en México hasta convertirse hoy en el país que es, liderado por una mujer, a lo que nos llena mucho de orgullo. Y bueno, nos empuja un poco también a no perder la esperanza, ¿no? Y a mantener esa firme convicción de que reestructurándose, desde viéndolo de otra visión, en algún momento este país puede tomar otro rumbo. Gracias, Jesús. Pues muchas gracias a ambos, ¿eh? Y yo quiero dejar los ánimos arriba. No quiero que nos quedemos con esta energía. López Obrador decía en 2012, y parecía imposible, parecía lejano, si el pueblo se organiza, no le gana Televisa, ¿no? Mi mensaje es que si Ecuador se organiza, no le gana Ecuavisa. Tarde o temprano. Muy buena, muy buena. Es que acá gracias, los grandes medios... Los grandes medios son centrales, unos centrales políticas y otros subcentrales políticas. Gracias, profe. Así es, toca seguir luchando desde la trinchera. Les mando un abrazote. Gracias. Gracias.